Hola, muy buenas chicos y chicas de Análisis África. Tenemos aquí a una invitada muy, muy especial desde el Cono Sur, desde Argentina, a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás? Un gusto, Hondo, de estar acá con vos. ¿Es Hondo, no? ¿O es Hondo? Hondo, sí. Bien, bien, un gusto, gracias por la invitación. Verónica, te vamos a dar las felicitaciones por ser la primera mujer que entrevisto. ¿En serio? Sí. Bueno, muchas gracias. Ya me preguntó una chica hace unos meses o un año, de que ¿por qué no traes a alguna chica? Dije, sí, voy a traer. Simplemente que las que he preguntado o no me dicen nada o no quieren o me dicen que están ocupados. Pues mira. Mirá vos, qué raro eso. Bueno, acá estamos. Y has dejado el listón bien alto, ¿eh? Porque eres súper linda, has dejado el listón bien alto. Así, así que las próximas que vengan, Se van a tener que esmerar. sí, como se suele decir, donde yo vengo van a tener que sudar la gota dura. Bueno, vamos a hablar de la situación que está pasando en Argentina, porque tú dices Argentina, cualquier persona que sepa algo, iba a decir que es un país que está económicamente jodido o mal. ¿Es así o no tanto? Sí, la Argentina ya viene hace muchas décadas, bastante mal económicamente, cada vez peor. Y el principal problema que tenemos en la Argentina es que ningún gobierno ha podido solucionar el tema de la inflación. Entonces, los argentinos ya sabemos que si nuestro sueldo, de acuerdo al porcentaje de inflación que tengamos, o lo gastamos rápido o compramos dólares para un poco, viste, conservar el valor de la moneda. Eso ya es una práctica habitual en los argentinos y lastimosamente no hubo ningún gobierno que lo pueda arreglar de manera sostenida como para no volver a caer, ¿no? En esos índices de inflación que a veces han sido tan importantes que, por ejemplo, te querías comprar en la época de Alfonsín, nosotros vivimos un proceso de hiperinflación donde vos ibas a la mañana al supermercado a comprar, por ejemplo, una leche o huevos y a la tarde de ese mismo día ya tenían otro precio. Entonces era Dios. imposible, era así, ¿eh? Uno decía, me apuro y voy a comprar antes de que aumente. Y era cuestión de entrar al supermercado y a veces le ganabas el producto al que iba a recambiar el precio antes de que te lo aumente. Era una carrera sin fin en una situación súper estresante, ¿no? Sobre todo para las familias que tenían que subsistir, ¿no? Con una economía que no tenía fin el aumento, era todo el tiempo aumentaban las cosas. Y los ricos de Argentina, los millonarios, ¿cómo han vivido esto? Los ricos, Sí, mira, lo que pasó, siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, los ricos se benefician porque ellos tienen otras herramientas, pero hubo una parte en este proceso de caída de nuestro país de hace décadas, reitero, hubo una parte donde los que más, digamos, los que más sufrieron fueron, a ver, depende de lo que vos llames ricos, pero vamos a dejar de lado a los millonarios, ¿sí? A los multimillonarios. Si querés, vamos a dejar de lado a todos los que representan los grandes centros de poder, los grandes centros financieros. Dejemos de lado eso porque eso siempre caen bien parados, porque saben exactamente lo que va a pasar, no porque sean inteligentes, porque ellos mueven la economía como ellos les conviene. Entonces ellos anticipan si están vendiendo o comprando, saben cuándo vender y cuándo comprar porque tienen información precisa, no porque sean unos genios de la finanza, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, los que no tenemos toda esa información nos dividimos en la Argentina. La Argentina siempre fue muy famosa por tener una clase media muy fuerte, una clase media muy significativa. En Argentina te estoy hablando hace, bueno, 30, 40 años, la clase media era una familia que podía vivir bien con el trabajo de una persona. Digo que podía vivir bien en el sentido de, bueno, podías aspirar a tener una casa propia, podías tomarte lindas vacaciones,
podías educar bien a tus hijos, podías progresar en definitiva. Cuando empiezan estas crisis interminables, esa clase media robusta, fuerte y además muy característica de la Argentina, empieza a destruirse junto con el país. Entonces hoy tenemos una clase media que es una clase media muy empobrecida. ¿Viste lo que está pasando a nivel mundial? Que está todo el mundo empezando a caer en desgracia, todo el mundo ve cómo le cuesta más llegar a fin de mes, te cuesta más tener tu primera casa o comprarte un auto o darte ciertos lujos, ¿no? Ciertos viajes. Bueno, eso nos pasó a los argentinos en la clase media hace bastante tiempo y de manera progresiva y siempre para abajo. Entonces, cuando vos me preguntás cómo la pasaron los ricos, parte de esa clase media era una clase media muy bien ubicada. Era una clase media que tenía, por ejemplo, una fábrica, un auto, una casa grande, otra casa tal vez en la costa. Esa clase media que vivía muy bien ya no existe. Estamos todos más pobres. Y eso es lo que destruyeron estos políticos de mierda, como les digo yo, a lo largo de todo este tiempo. Y nosotros lo sabemos muy bien, los argentinos sabemos que hemos perdido nuestra fortaleza como clase media. Pero bueno, es la mafia de la política, ¿no? Ya. Pero todo eso empezó más o menos a finales de los 90, mediados de los 90, porque si escuché bien en una entrevista, creo que fue con Adrián Salbuche, que no sé si fue Menem, que privatizó muchas empresas grandes del Sí, Estado. sí, en la época de Menem, Menem asume en su gobierno a principios de los 90. Y cuando ya estaba, él tuvo 2 presidencias y a lo largo de esos años, la primera presidencia fue de 6 años y la segunda de 4, porque en el medio hubo una reforma constitucional. Bueno, en esos 10 años, al principio, Menem logra controlar esa hiperinflación de la que yo te hablé, que a la mañana una cosa costaba una y a la tarde costaba otro precio. ¿Y cómo logra arreglar eso? Bueno, él dice, vamos a crear una ley, que se va a llamar la ley de convertibilidad, y vamos a hacer que $1 tenga el mismo valor que un peso. Entonces él te pone $1, un peso por ley. Por ley saca eso. Esa fue una decisión que frenó la crisis inflacionaria, es cierto, pero era una situación ficticia, porque $1 no valía un peso, claramente que no. Entonces sostener esa equivalencia a lo largo de tanto tiempo terminó formándose una burbuja de mentira que llegó el momento en el que el mismo gobierno de Menem decide llevar adelante a través de su ministro de Economía, que era Cavallo, deciden cerrar este proceso de la ley de equivalencia entre $1 de convertibilidad entre $1 y un peso, y como tenían miedo de que los argentinos todos estábamos viendo que eso ya no daba para más, entonces la gente había empezado a retirar todos sus ahorros de los bancos. Y cuando vieron que era demasiada la gente que retiraba esos ahorros, sobre todo los ahorros en dólares, el ministro de Economía dice en el año 2001, cuando ya estaba de la Rúa como presidente, ya había cambiado de gobierno, pero todo esto fue consecuencia de la presidencia de Menem. En el 2001, el mismo ministro de Economía que estaba con Menem, que ahora estaba con el nuevo presidente, dijo, ok, vamos a hacer algo. Por ley nadie puede sacar la plata de los bancos. Y ese es el famoso corralito argentino. A partir de ese momento, si vos tenías ahorrado en tu banco, vamos a suponer que tenías, no sé, $10.000, no podías sacarlos. De un día para el otro. De un día para el otro se quedaron con los ahorros de todas las personas los bancos por este corralito que fue implementado con este estallido social, ¿no? Después la gente, vos sabés que hay imágenes que yo te las quería compartir, pero después te paso el link para que vos lo pongas en tu video,
los argentinos salían con palos a las puertas de los bancos a romper las vidrieras para que les devuelvan la plata. Hubo una ola de suicidios impresionante en nuestro país porque a la gente se quedaron con los ahorros de la gente, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Se quedaron con la plata de la gente sin avisarles, engañándolos, diciéndoles que no se preocupen, que estaba todo bajo control, nada más lejos de la realidad. Y esa época del corralito, además de que no te dejaban sacar tus ahorros, te permitían retirar únicamente algo así como 250 pesos por semana, como para que vos puedas comprarte las cosas indispensables, pero si vos querías sacar todo tu efectivo, así sea en pesos, tampoco te dejaban sacarlo. Esa época ha creado un trauma en la sociedad argentina, hubo una desconfianza muy fuerte en los bancos, las personas después de eso, por lo general, guardan sus ahorros, una parte en los bancos y otra parte lo guardas en tu casa, lo escondes en tu casa. Es el famoso dejarlo abajo del colchón, que le decimos acá. Porque todos pensamos que, bueno, que si lo hicieron una vez lo pueden volver a hacer. Y como todo el tiempo tenemos estas crisis en la Argentina, entonces yo te diría que sería raro que un argentino no sospeche que puede venir su nuevo corralito. Nosotros estamos con esa situación muy presente. Eso fue en el 2001, la época del corralito, cuando se implementa en el 2001. Y después renuncia el presidente de la Rúa, hay un estallido social, mueren muchas personas en esas manifestaciones, y empieza a venir una sucesión de presidentes que ninguno duraba nada. Creo que hemos cambiado 5 presidentes en una semana o en 2 semanas. Nadie se quedaba. Era una locura total, El de la Rúa, que es el presidente que implementa el corralito junto con el ministro de Economía, se tuvo que ir en helicóptero. Y la imagen del presidente huyendo en el helicóptero, porque tuvo que huir, es una imagen icónica acá en nuestro país. Entonces, cada vez que vemos un helicóptero cerca de la Casa de Gobierno, se nos viene la imagen de que hay una nueva crisis. Fue terrible lo que vivimos los argentinos. Terrible fue. Mira, yo me acuerdo que en esa época, te voy a hablar lo que me pasó a mí. Nosotros teníamos una empresa y primero perdimos el auto, después perdimos la empresa con todos los empleados. Te estoy hablando de una empresa que tenía 100 empleados. Dios. Y después perdimos la casa, nos quedamos en la calle. Y vos imaginate que te estoy hablando de una familia que tenía una empresa con 100 empleados. Y nos quedamos en la calle. En la calle, pero no te estoy diciendo, bueno, es una forma de decir, no. Nos quedamos en la calle porque nos echaron de la casa porque ya no estábamos pagando las expensas del edificio. Y eso le pasó a un montón de gente. Entonces, imagínate que se reconfigura la vida de toda tu vida, desde el ámbito familiar, profesional, educativo, todo. Fue como una situación, la Argentina quedó paralizada por lo menos 10 años. La gente nunca se volvió a acomodar como estaba antes. Por lo que estoy escuchando, Argentina es un país lleno de contradicciones. Sí. Es un país que te puede, digamos, ayudar a construir un reactor nuclear, pero luego te pasa esto, luego pasa eso con la economía. Entonces uno piensa de que, pues si tú me explicas esa situación, yo explicaré un país pobre africano, pero no un país que puede ser una potencia, teniendo reactores nucleares, teniendo tanto potencial, teniendo 3 premios Nobel de química o de ciencias o algo así. Un territorio con todos los climas, tierras que pueden ser, que son tierras fértiles, un ingenio, el ingenio argentino es fabuloso. Vos pones un argentino en trabajar en cualquier lado y te va a solucionar todos los problemas, porque estamos acostumbrados a todo el tiempo apagar el fuego. Entonces hay empresas que buscan argentinos porque tenemos esa capacidad de salir adelante, nada nos detiene. Bueno, un poco es por esto. Yo, antes de seguir, yo que soy africano, los reactores que tiene Libia de
nucleares. Fue una empresa argentina que se ganó el contrato. Ah, no sabía eso. Sí, sí, sí. Fueron los argentinos que ayudaron a los libios a hacer esas cosas nucleares y todo eso. Entonces seguimos con... Entonces pasa el corralito, pero duró como 1 o 2 años todo eso, ¿no? Los efectos. El corralito, ya te digo, de la Rúa se va en diciembre, ya por el corralito, por los efectos del corralito se va. El corralito creo que fue en noviembre del 2001. En noviembre del 2001 se implementa el corralito. A los Claro, pocos, creo que a los 15 días o al mes se va del presidente. Del porque 2001. en Y esa época también... recién en el 2000, después vienen todos esos presidentes que yo te digo duraban un suspiro. Ah, Después de esa situación, es que nadie se quería hacer cargo de la Argentina. Nadie se quería hacer cargo de la Argentina. No sabes lo que era esto. Era una locura total. Es más, el presidente de la Rúa, antes de irse en helicóptero, había decretado el estado de sitio. ¿eso Una qué es? locura. Era cuando los militares salen a las calles a hacerse car para poner orden, Una ley pero marcial. es como una ley marcial. Fíjate vos en la situación en la que estaba el país. Después de esta sucesión de presidentes, que ninguno se quedaba, pero todos esos presidentes que pasaron y estuvieron, nada, minutos nomás, ahora cobran jubilación de presidente, ¿no? Eso sí, olvídate. Este, hasta que llega Dualde. Dualde es un político con mucha trayectoria acá en nuestro país, que tiene su estructura de poder bastante sólida, y él logra más o menos quedarse durante un año y medio, y lo que hace Dualde es, lastimosamente, es decir, ok, los que quédense tranquilos, le dice a los argentinos, que los que depositaron pesos en los bancos, porque a todo esto nadie le devolvía la plata, nadie, ¿no? Quédense tranquilos que los que depositaron pesos en los bancos van a recibir pesos, y los que depositaron dólares van a recibir dólares. Bueno, mentira. Los que depositaron dólares nunca recibieron los dólares. Y cuando les acomodaron el precio, porque de alguna manera le tenían que devolver la plata a los argentinos, en vez de devolverle los dólares como había prometido Dualde, le devolvieron la plata en pesos y a un costo mucho más inferior de lo que realmente valía el dólar en ese momento. Entonces, para que te des una idea, los argentinos que recuperaron sus ahorros terminaron recuperándolo con un 60% menos del valor que realmente tenían. Hubo gente que perdió todo en esa situación. Dios mío. Pero me acuerdo que en esa época muchos argentinos también salieron del país y muchos fueron a España. Es que sí, acá no había futuro. No, era horrible la situación. Y después de Dualde, con todo esto que te estoy contando, el que llega al gobierno es Néstor Kirchner, en el año 2003. En el año 2003 asume como presidente contra, no te voy a decir todos los pronósticos, pero no era un político que tenía, wow, una super imagen, pero termina ganando las elecciones y asume como presidente en el 2003. Y ese primer gobierno de Néstor Kirchner ha sido un buen gobierno. Para el desastre, igual era muy difícil que sea peor de lo que estábamos, ¿no? Pero digo, para el desastre donde estábamos, hizo cosas buenas, estabilizó mucho de lo que estaba mal. La gente empezó a sentir que de alguna manera se iban arreglando las cosas, y no, digamos, para muchos analistas políticos ha sido un buen gobierno el de Néstor Kirchner. ¿Cuánto tiempo estuvo Néstor Kirchner? ¿Solo estuvo Néstor, una vez una presidencia o tuvo 2 presidencias? No, Néstor Kirchner tuvo una presidencia porque él muere. Pará que me lo anoté por acá porque sabía que íbamos a estar yendo y volviendo con las fechas y no me quería hacer lío.
Mira, él asume en el año 2003 y es presidente hasta el año 2007. Cuando él termina su presidencia, la idea que tenía Néstor Kirchner con su mujer, Cristina Kirchner, era: nosotros nos vamos a ir alternando en el poder. Soy presidente yo, después venís vos, después vuelvo yo, después volvés a estar. Porque en la Argentina tenías la posibilidad de la reelección, pero en hasta 2 oportunidades. Después no podés volver a reelegir. Y de esta manera el matrimonio iba a poder estar en el poder durante 4 presidencias. ¿Me explico? Porque se iban a ir alternando. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Néstor Kirchner le da el poder a Cristina, porque cuando termina su mandato hay elecciones. Después de ese primer gobierno, claramente Cristina gana las elecciones en el año 2000, del 2007 al 2011. Está Cristina ahí como presidente. Pero ¿qué sucede? En el 2010 creo que fue, no, porque no logra asumir de nuevo Néstor, antes de que Cristina, en el 2010, antes de que Cristina termine su primer mandato, en el 2010 fallece Néstor Kirchner. Entonces ya esto de que vas vos, después voy yo, queda trunco. Ella se vuelve a presentar para las próximas elecciones, las vuelve a ganar y ahí tiene su segundo mandato. ¿El kirchnerismo es como un movimiento social, como un peronismo o cómo es? Porque yo he escuchado a gente que lo ha entrelazado. Lo que pasa es que el kirchnerismo se agarra de las ideas del peronismo, pero el peronismo de por sí es un movimiento vos le preguntás a un peronista qué es el peronismo y te va a decir una cosa, y le preguntás a otro y te va a decir otra. Es como un movimiento que tiene sus distintas formas, digamos, de llevarse a la práctica. Para los Kirchner, ellos entendieron que el peronismo tenía que darle más fuerza, digamos, a esa clase media de la que yo te estoy hablando, que había perdido tanto su poder adquisitivo. En un punto apuntaban a eso, ese es el aspecto más peronista, si se quiere, que tenían los Kirchner, pero para los que son peronistas de Perón, decir que el kirchnerismo es peronismo es un insulto. Ah, vale. ¿Y qué tal hizo Cristina Kirchner en el gobierno, en la economía? Cristina no tenía la misma cintura política que tenía su marido. Néstor Kirchner era el que, pienso yo, que al ser hombre también, y estamos en un mundo donde en el poder y más en la política todavía está mucho más plagado de hombres que de mujeres. Sí. Entonces, él tenía esa ventaja de poder organizar toda la estructura de poder con sus colegas políticos, mientras que Cristina lo acompañaba, digamos, en el Congreso, como sea. Pero cuando le toca a ella ser presidente, durante el primer tiempo, cuando Néstor vivía, las cosas más o menos se acomodaban. Pero con la muerte de Néstor Kirchner, y esta es mi apreciación, a ella se le termina de quebrar una pata fundamental de la mesa para seguir sosteniéndose con esta cintura política que la marcaba Néstor Kirchner. Entonces ahí ella empieza, digamos, a tener, desde mi punto de vista, se le empieza a descontrolar el poder, porque el control justamente principal lo tenía más bien su marido. ¿Me explico? Él hacía las relaciones políticas. Acá se le llama la rosca política, ¿no? Hablar con uno, hablar con el otro. Era pillo. Tenía esa. Y Cristina, cuando fallece, se ve con esa falta, pienso yo, más allá de todos los actos de corrupción y más allá, porque para mí son los políticos, ya de por sí, para ser político tenés que ser corrupto, porque si no, no llegás a esas esferas. Pero más allá de todo eso, me parece que a ella lo que más le significó fue la muerte de su marido, fue la pérdida de control en la cosa pública, ¿no? Con todos los restos de los gobernadores, de los partidos, de todo. ¿Y es verdad que Cristina fue la que empezó a vender a Patagonia o ya estaba vendida desde antes?
No, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Durante el 2000 y durante la época también de Menem, en los 90, empieza a haber una apertura de la Argentina con esto, viste que es la típica que siempre te dicen nos tenemos que abrir al mundo para recibir inversiones y qué sé yo. En ese proceso de apertura al mundo siempre están los negociados personales. Entonces vos vení, que yo te permito que te instales acá, que te compres un lago o que no permitas el acceso a un río o a un mar o lo que sea. Total, como nadie nos controla, le damos para adelante. Durante los 2000 es cierto que el gobierno de los Kirchner hicieron muy la vista gorda para todos estos multimillonarios que venían de afuera, como por ejemplo los Benetton o los Lewis, que empezaron a comprar sectores de la Patagonia Argentina, muchas hectáreas, en grandes cantidades, a muy bajo costo. Y eso pasó durante los gobiernos, digamos, de Kirchner. Pero después, el propio kirchnerismo saca una ley, que creo que es la ley de venta de terrenos rurales, una cosa así, donde pone un límite para aquellos extranjeros que quieren venir a comprar tierras a la Argentina. Pone un límite de cantidad. Con lo cual, sí es cierto que los Kirchner favorecieron y facilitaron la adquisición de estos terrenos en manos de extranjeros. Y también es cierto que después pusieron un límite, pero ya desde mi punto de vista ya la cagada se la habían mandado. Porque le permitiste a un montón de personas que solamente porque tenían un montón de plata, hacerse un montón de tierras bellísimas, de privatizar lagos, por ejemplo, y nadie les dijo nada, ¿no? Y era supuestamente ahora la patria le está entregando a Milei, pero fíjate vos cómo desde aquella época ya se viene llevando adelante una situación absolutamente injusta para la gente que vive en los lugares. Imagínate no poder disfrutar de un río, de un arroyo, de un lago, porque ahora lo tiene un privado. Es una locura. Antes de llegar a Milei, después de Kirchner, si me acuerdo bien, vino Macri y después vino Alberto Fernández, ¿verdad? Claro, Macri asume del 2015 al 2019. Algo importante que te quería contar de lo de Cristina, que es importante, en los dos mandatos, en el primero del 2007 al 2011, Cristina tiene, digamos, una crisis con el campo argentino y encima de esa crisis después fallece Néstor, su marido, que fallece, digamos, en el 2010. Ella reelige en el 2011. Bueno, cuando ella hace su segunda elección en el 2011, en este segundo mandato, ella empieza a poner controles cambiarios, el famoso cepo argentino, otra vez no podíamos sacar dólares los argentinos que teníamos en nuestros bancos, porque es la misma historia de siempre, ¿no? Se repite, hasta que no solucionen el problema se va a seguir repitiendo. Y lo que hizo de bueno, si se quiere, con todos sus defectos, es que empieza la nacionalización de YPF, que son los yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, nuestro petróleo en la Argentina. Eso es algo, desde mi punto de vista, algo bueno que hace ella. Y después, bueno, también tenés un poco también, se vuelven también a hacer públicas otras empresas que habían sido privatizadas en la época de Menem. Con lo cual es un proceso interesante el de Cristina, más allá de todo lo que después se le acusa de corrupción. Y después llega Macri, ella después de su segunda presidencia gana las elecciones Macri, saca el cepo, hace un poco lo mismo que había hecho Menem, sigue esta onda de privatización en la Argentina, y la verdad que lo que más caracteriza el gobierno de Macri es que es el tipo que más endeudó a nuestro país. Nosotros llegamos a tener nos llegamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo que fue el récord de lo más que prestó el Fondo Monetario Internacional fue a la Argentina, y fue gracias a Macri, que tomó... Creo que fueron 50.000 millones por ahí, si recuerdo bien.
millones, creo que fueron 50.000 millones. Una locura, una locura. Después encima puso unos impuestos a los servicios que eran casi imposibles de llegar. A ver, para que te des una idea, si vos de luz pagás, vamos a suponer, $10 al mes, Macri te tiró un aumento y tenías que pagar 50 y hasta $100 al mes. Al otro mes. O sea, una locura. Y el sueldo, olvídate que era el mismo. Entonces, hay un montón de pequeñas y medianas empresas que tenían que pagar la luz para poder producir. Suponete una heladería que tenía heladeras para vender helados, tuvieron que cerrar porque pagaban una factura de $100, para que te des una idea, por mes, y les vino al mes siguiente una locura como decirte $700 o $1.000 solo de luz. Y eran gastos que no estaban previstos para esas pequeñas empresas. Entonces ahí se vino otra debacle, otro golpe más a la clase media trabajadora. Y Alberto Fernández, de que dijo que los brasileños vienen de la selva, los argentinos de los bosques, los mexicanos indios, solo faltaba que los negros de África nos llamasen monos y ya está. Y ya se cantaba todo, y ya se cantaba toda la canción. Y bueno, Alberto Fernández, ¿qué tal? Alberto es el presidente de la pandemia, para que todos se den una idea. Él estuvo para gestionar la pandemia porque le tocó la pandemia a él, con todo lo que nosotros sabemos que ha sido la pandemia, ¿no? Entonces fue un gobierno malísimo. Fíjate que los argentinos que lo habían votado a Macri porque no querían más al kirchnerismo, muchos de esos argentinos volvieron a votar a Alberto Fernández, que era del kirchnerismo, porque salieron espantados de cómo Macri les había aumentado los impuestos, entre otras cosas. Así que no resultó la fórmula. Alberto Fernández hizo un gobierno desastroso, tuvo muchos escándalos durante la pandemia, no sé si habrá pasado, también pasó allá en Reino Unido, con Boris Johnson, que descubrieron que hacía fiestas, ¿no? ¿Te acuerdas? En la casa de gobierno en medio de la pandemia. Sí. Bueno, acá también había fiestas en la casa de gobierno en Olivos. Cuando nadie podía salir, él hacía fiestas, después se supo, un escándalo total. Nunca arregló el tema de la economía en la Argentina. Durante el último año de su gobierno lo puso como ministro de Economía a un socio político que tenía, que se llama Sergio Massa. Hizo un desastre, teníamos un porcentaje de inflación que era ya imposible de manejar. Estábamos muy mal. Hizo también un comentario, Alberto. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Que hizo también un comentario Alberto Fernández que me dio mucha gracia, que Argentina crece tanto que no hay dólares para todo el mundo. Dijo algo así, ¿verdad? ¿Argentina qué? Crece tanto que no hay dólares para todo el mundo. Sí. No, es que son enfermos mentales. Dicen cada estupidez. Claro. Y después viene el Viva la Revolución, carajo. ¿Cómo se llama No, ¿cómo se llama? Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Bueno, cuando pasamos nosotros todo lo que es la situación de la pandemia, que yo le digo pandemia, Milei era un candidato, era un político que iba mucho a los canales de noticias antes de ser político, como panelista, columnista, ¿no? De opinión. Es un economista que empieza a decir todo lo que el argentino quiere escuchar, ¿no? Que todo, cuando te dicen todo lo que querés escuchar y estás tan mal, y que vas a ir y vas a votar al que te dice lo que querés escuchar. Eso siempre pasa en la política. Lo que sucede con Milei es que yo siempre digo que en realidad Milei no ganó por mérito propio. Milei ganó porque era tan malo lo que estaba del otro lado, que el otro candidato era Sergio Massa, era tan mala esa opción que por eso termina ganando Milei. Nada más que por eso. Parecería ser que hasta le dijeron, mira, vamos a poner lo peor que tenemos del otro lado para que ganes, porque no se entiende si no. Pero y ahí está.
¿En qué año empezó Miguel a ir a la televisión? ¿Durante el corralito o mucho después? No, durante el corralito no, mucho después, mucho después. Apariciones donde ya él empezaba a hacerse conocido, calculada de 5 años a la fecha. De hecho, los shorts que yo veía de él en Instagram me convencieron mucho y dije, vale, un hombre que, entre comillas, es más libera y que quiere atraer la inversión extranjera, pero, pero después ya empecé a mirar medios más alternativos, empecé a investigar y demás, y su geopolítica como que no me... Decía cosas muy, muy fuertes. No puedes hablar de Xi Jinping así, no puedes hablar de emperador chino así. Sí, es un hombre que el mundo tiene una idea de Milei que no es nada que ver a la realidad. En la realidad está haciendo un desastre. En la realidad él decide que sea justamente la clase trabajadora la que termine pagando los platos rotos y no la clase más pudiente. Es decir, hace lo mismo que hacen todos, pero él entró con un discurso donde engañó fuertemente al electorado argentino. Les dijo que no iban a pagar, que no iba a ser la clase media la que pague, digamos, los costos de toda lo que se hizo mal a lo largo de todo este tiempo, y sí fue la clase media, porque también hubo un aumento muy fuerte en los servicios, no aumenta los salarios, no aumenta las jubilaciones, dice que está acomodando el déficit fiscal porque nadie lo acomoda, pero en realidad lo que hace es acomodar el déficit fiscal cuando deja de pagar el aumento a los docentes, a los policías, a los jubilados, a las universidades. Entonces, todo eso es como pasa en Europa, ¿no? Que te dicen, no, nosotros vamos a poner el presupuesto y vamos a dar tanto porcentaje de nuestro PBI para las guerras. Y la gente le dice, no, ¿qué para las guerras? Poner en los hospitales, en la educación. Bueno, es lo mismo, solo que Milei, aunque nosotros no seamos un país en guerra, es como si estuviésemos en guerra, porque termina priorizando un montón de sectores antes que los más necesitados en la Argentina. Entonces pasa más o menos lo mismo, solo que sin una guerra de por medio. Pero terminan poniendo el esfuerzo de a dónde tiene que ir la plata de acuerdo a sus amigos del poder y no a la gente. Así que no se ha visto ningún cambio desde que haya entrado, digamos, quizás en seguridad. Hay menos crimen. Ahí sí que se ha visto el cambio, ¿verdad? Yo voy a decirte lo que eso habría que ver bien los números. No me animaría a decir que hay menos crímenes, pero sí te puedo decir que hay más orden en las calles. Es decir, no tenemos la cantidad de piquetes que teníamos antes. Acá se le dice piquetes a cuando las personas se manifiestan y te cortan las calles. Bueno, en la época de los Kirchner, ellos permitían que estas manifestaciones se lleven adelante y la mayoría de las personas que necesitábamos transitar no lo podíamos hacer porque siempre había, todos los días había un promedio de 5 manifestaciones por día. 5 manifestaciones por día, ¿cómo haces? Te esquivas una y te encontrás con otra y con otra y con otra. Eso generó un humor social. Ya la gente estaba muy cansada de ese tipo de, que vos decís es una boludez, no, no es una boludez, porque no podías llegar a tu trabajo, te quedabas ahí estancado en alguna autopista, en alguna avenida importante. Eso es algo que sí lo controló Milei, realmente lo controló, pero no te diría que hay menos criminalidad, me parece que lo que hay es más, es más orden en esta cosa cotidiana, ¿no? Y eso que no sé si fue su ministro de Economía que dijo que dio como unos 5 toneladas de oro a Londres. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dijo? Perdóname. Que creo que fue el ministro de Economía de Milei, o de Argentina, mejor dicho, que dieron o regalaron a Londres 5 toneladas de oro. Bueno, hay una reserva de oro en nuestro país que fue a parar al Reino Unido. En teoría, dice el gobierno que todo ese oro que mandó fue para que esté allá trabajando. O sea, como que vos invertís en oro, ¿viste?
y decís pongo el oro acá para que me dé más plata, bueno, la realidad es que se llevaron esa cantidad de oro a escondidas. Nadie sabe a ciencia cierta realmente cuál fue el motivo. Nadie deposita oro, y mucho menos en el Reino Unido, conociendo, ¿no?, la historia del Reino Unido, para que te genere dinero, justo, si no preguntale a Maduro, que todavía el día de hoy lo está reclamando. Así que sí, lo que tiene la Libertad Avanza, representada en este caso por Milei, es un entreguismo de la soberanía argentina y de los recursos de los argentinos a todas estas potencias, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, de una manera absolutamente despreocupada. Lo hacen, lo dicen incluso públicamente. Ahora vos me decís, pero no lo hacían los Kirchner, o no lo hacía Macri, o no lo, sí, lo hacían también. Por eso estamos tan mal. Por eso estamos tan mal. Antes de terminar, dos preguntitas. Pero la gente no se quejó cuando vieron que regalaron todo ese oro a los piratas de Londres. Sí, pero somos pocos. Somos pocos los que nos preocupamos por este tipo de actitudes. Los periodistas, algunos han tocado este tema muy fuertemente, incluso periodistas de la oposición que tienen canales de noticias que arrastran mucho público, pero nosotros tenemos un problemón acá, Hondo, que es el Congreso argentino. Los diputados y los senadores van de la mano de lo que Milei dice que hay que hacer. Juegan a ser opositores, pero le votan todo. Le votan todo. Sí, es un problemón. Es un problemón porque si vos no tenés una verdadera oposición en el Congreso, podés patalear todo lo que vos quieras, podés conocer todos estos desastres, pero si nadie defiende los intereses nuestros dentro de los círculos de poder, es muy difícil, muy, muy difícil. Hablamos de la relación con Estados Unidos, porque esto hay muchas veces, ya he visto a Trump como unas 3 o 4 veces, ¿no? Y Trump a mí me llama muchísimo la atención la cantidad de viajes que tiene Milei a los Estados Unidos. Ni que hablar cuando va a Israel, pero viaja a los Estados Unidos, yo te diré, no estoy llevando la cuenta, pero debe tener un promedio de 2 viajes mínimo por mes a los Estados Unidos. Estoy así como pensándolo, habría que ver bien ese dato, pero es impresionante lo que viaja a los Estados Unidos. Por una cosa, por otra, siempre está viajando, recibiendo instrucciones, está más que claro para qué va. Recibe instrucciones. Él es aliado incondicional, lo dijo él. Nosotros somos aliados incondicionales de los Estados Unidos. ¿Y pero esto qué significa? Que somos aliados incondicionales de los Estados Unidos. Ya. Y Trump creo que dio o va a dar, creo que miles de millones de dólares de ayuda a Argentina. ¿Para qué crees que es eso? Bueno, primero porque somos aliados y segundo porque me parece que Donald Trump está tratando de marcar presencia en todo lo que es la región del resto del continente americano, porque frente a la influencia del poder de China y de los BRICS en esta zona, Estados Unidos no puede seguir haciéndose el distraído. Y creo yo que quiere aprovechar estos gobiernos que son aliados de los Estados Unidos para terminar de meterse incluso con bases militares estadounidenses en nuestro país antes de que se termine el gobierno de Milei. Por eso toda esta ayuda económica, por eso claramente que se tiene que dar algo a cambio, nada es gratis y ya la Argentina prácticamente entregó todo. ¿Qué más le queda por entregar más que permitirle que los Estados Unidos pongan una base militar de su país en el nuestro? Claro, y muchos americanos se han quejado de que por qué dan dinero a Argentina. Bueno, de la misma forma que por qué dan dinero a Israel. Ese dinero va a acabar en empresas americanas. Creo que son unos 40.000 millones de dólares que dijo Trump que iba a dar a Argentina. Y de esos 40.000 millones, una gran parte va a ir a empresas americanas. Porque no se van a dar para que lo gasten en empresas argentinas. Sí, eso es lo que dice Trump. Es muy probable, pero lo que más veo yo es que están ellos prestándonos dinero a $1 barato
y cuando el dólar esté caro nosotros vamos a tener que devolver 3 veces más. Ah, mira. Yo lo veo por ese lado. Siempre hacen esa bicicleta financiera donde salen ganando. Están comprando, están subastando la Argentina, entonces ellos por migajas te compran algo que vale mucho más. Después, cuando lo quieran vender, cuando ya el valor sea real, nosotros vamos a tener que pagar 5 veces más, 10 veces más, 100 veces más por algo que ellos pagaron a 2 mangos. Siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Compran tierras en cualquier parte de nuestro país por 2 mangos y después cuando las venden, pero las compran por 2 mangos porque les hacen los favores los vendepatria argentinos, ¿no? Siempre es así, ¿no? Y en todas partes del mundo. Estos poderosos están repartiendo los recursos naturales mundiales. Estos poderosos no tienen nación, no tienen fronteras. Son personas que de donde pueden sacar algo van a sacar. Están desmenuzando Ucrania para también hacerse de ese festín. Están desmenuzando todo. Están destruyendo el mundo. Van como arrasando todos esos lugares donde hay crisis. Ellos por 2 mangos compran recursos naturales que valen millones. Y después los explotan. ¿Qué te voy a contar a vos que sabés de lo que pasa esto en África desde hace cuánto tiempo? Pero es así, no tienen fronteras, no es que, ay, no, pero qué raro porque Israel, que está, no, Israel no es Israel, es el centro de poder que tiene que ver con parte de ese territorio, pero no tiene frontera. Estados Unidos no es Estados Unidos. Hay que empezar a entender la geopolítica como estos grandes fondos financieros que no tienen fronteras, por eso son globalistas, que se van a enfrentar a los soberanistas, aquellas personas que dicen, basta, acá mando yo, no puede ser que venga alguien de afuera, que no tiene patria, no tiene nación, no tiene sentimiento, no tiene nada, a comprar nuestras tierras, nuestros recursos, nuestras libertades, nuestras leyes, nuestro futuro, nuestros sueños. Bueno, lo que pasa es que no hay patriotas en el mundo, en el ámbito de la política. Ya no hay patriotas, no hay próceres, ya simplemente hay gente que se dedica a regalar lo que tenemos al mejor postor. Y ellos también se quedan con 2 mangos, ¿eh? No te creas que cobran unas comisiones impresionantes. La clase política es tan estúpida que por 2 mangos, porque ellos se salvan de acá a 10 años, regalan lo que vale fortunas. Ni siquiera tienen ese sentido de la proyección, ¿no? De decir, no, así no me conviene jugar a esto. No, son lo peor de la clase humana está en la política. Por eso llegan ahí, ¿no? Verónica, muchas gracias por tu cátedra, la verdad. Has explicado a Argentina en los últimos 30 años como no me lo podía haber imaginado. Y lo has entrelazado muy bien, desde Menem hasta llegar hasta donde estamos ahora. Así que quien quiera conocer a Argentina sobre su geopolítica, tenemos aquí a una buena experta. Bueno, muchas gracias, Ondó, y suerte ahí con tu canal. Y después el videíto que te mandé, fíjate que ahí está un poco todo lo que hablamos. Es muy interesante de verlo, te va a resultar muy práctico. Entonces, que tengan muy buenas tardes y que tengan muy buenas noches. Yo voy a cenar ahora, que es hora aquí de cenar, 6:30 de la tarde. Bueno, Ondó, un beso grandísimo. Chau, chi. Chao. Hasta luego. Hasta luego.